En este video aprenderemos a calcular los deciles para datos no agrupados y antes de ello también es importante saber qué es lo que se significan y en este caso los deciles lo que hacen es partir una lista en 10 partes iguales y cada una de esas partes tiene un valor del 10%. También depende del decil que nosotros queramos calcular, pues tendrá un valor representativo. Por ejemplo, el decil 2 representa el 20% si lo consideramos desde el dato más pequeño hasta el decil 2. El decil 5 representará el 50%, también tomándolo en consideración desde el dato más pequeño hasta el decil 5. Y además este valor, que es el decil 5, debe coincidir siempre con el valor de la mediana o con el cuartil 2. Calcular el decil 5, el cuartil 2 o la mediana será siempre lo mismo. Y para el caso del decil 10, pues también será lo mismo que el dato más grande de la lista, por lo tanto no se tiene que calcular. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo. En este caso tengo una lista que tiene 19 alumnos. La lista ya está ordenada. Eso es muy importante. Si la lista no está ordenada, entonces no vas a poder calcular los valores reales del decil que estés queriendo calcular. Entonces, eso es importante tomarlo en consideración. También esta fórmula que tengo en pantalla, decir que solo nos ayuda a identificar la posición del decil, pero no nos dice el valor. Entonces, es muy importante que lo tengas en cuenta. K, al igual que en los cuartiles, aquí va a depender del decil que quieras calcular, por lo tanto va a tomar valores entre 1 y 10, dependiendo del decil que quieras calcular, repito. Y N, pues es el total de datos. Ahora, nosotros tenemos que numerar nuestra lista para que podamos encontrar las posiciones con la fórmula, entonces lo voy a hacer de una vez. La numeré y para que esté numerada, antes de eso debe estar ordenada. Entonces lo repito mucho porque es muy importante que lo tomes en cuenta. Ahora, aquí nosotros la primera pregunta nos dice que queremos el dato que representa el 50% de los estudiantes, es decir, el que está en la mitad. Si calculamos la mediana o el decil 5, en este caso, si vemos el esquema de nuevo, va a darnos ese valor que divide la lista en dos partes. Entonces vamos a calcular el decil 5, por lo tanto K va a valer 5. N en este caso vale 19, son 19 calificaciones las que tenemos registradas. Entonces es 19 más 1 dividido entre 10. Hacemos las cuentas y nos queda 5 por 20 dividido entre 10, que esto nos quedaría 10. Y 10 no quiere decir que es la calificación, sino que es la posición donde se encuentra el decil. Aquí como podemos ver, la posición 10 está ocupada por 6.3. Entonces, aquí en realidad lo que nosotros queríamos calcular es esta calificación, que es la que divide a la lista en dos partes iguales, el 6.3. Si tú observas, de este lado hay la misma cantidad de valores que de este lado. Y por lo tanto, calcular el decil 5 o la mediana va a ser lo mismo. Bien, ya respondimos la primera pregunta. Ahora, en este caso, nos solicita también ahora que veamos las calificaciones más altas, el 20% para ser específico, y si nosotros observamos el esquema, las calificaciones más altas se encuentran aquí. El 20% correspondería a calcular desde el decil 8 hasta el decil 10. Entonces vamos a calcular el decil 8. En este caso, entonces K va a valer 8. 19 más 1 dividimos entre 10 y al hacer las operaciones nos quedaría 8 por 20 dividido entre 10, que es 16. Es decir, que el decil 8 se encuentra en la posición 16. Si observamos la lista, la posición 16 está ocupada por el 8.8 y esa es la calificación que está representando eh, el decil 8. Y como nos pregunta las calificaciones más altas, el 20% más alto va desde 8.8 hasta el dato más grande, que en este caso es la calificación 10. Es este bloquecito el que está representando ese 20% de las calificaciones más altas. Ahora vamos a ver un ejemplo más porque
A diferencia de los cuartiles, cuando nos sale decimales, aquí no solamente tenemos que promediar los valores, sino que tenemos que hacer una interpolación para poder encontrar el valor real del decil. Entonces, nos dice que requerimos el 30% de las estaturas más bajas y si nosotros recordamos, pues eso estaría representado por el decil 3. Entonces, aquí en este caso, K va a valer 3, N para este ejemplo vale 21 más 1 dividido entre 10 y hacemos las operaciones. Quedaría 3 por 22 dividido entre 10 y nos quedaría 6.6. Ahora, aquí algo que faltó recordar es que la lista debe estar ordenada, en este caso ya lo está, y hay que numerarla para que entonces podamos encontrar las posiciones. Aquí voy a numerarla. Este valor 6.6 nos está indicando que nuestro valor se encuentra entre la posición 6 y como nos salió parte decimal, pues tomamos el siguiente, es decir, se va a encontrar entre la posición 161 y la posición 164. Aquí lo que tenemos que hacer es una interpolación de valores para poder encontrar el que realmente represente al decil que estamos buscando. ¿Qué es lo que vamos a hacer? De las dos cantidades que nosotros obtuvimos, vamos a tomar la más pequeña, que es 161, y le vamos a sumar la resta de las dos, la más grande menos la más pequeña. Y ahora la vamos a multiplicar por lo que nos salió en este numerito, la parte decimal, es lo que vamos a tomar aquí. Vamos a multiplicar por la parte decimal. Entonces vamos a hacer las operaciones. Nos quedaría 161 más, en este caso esta resta nos da 3 y multiplicamos por 0.6 y nos quedaría 161 más 1.8 y eso es igual a 162.8. Quiere decir que la estatura que representa en este caso el 30% de las estaturas más bajas es 162.8, que como podemos observar se encuentra entre estos dos valores. Entonces, para los deciles, cuando nos sale decimal la posición, no podemos solo promediar, sino que tenemos que hacer una interpolación para poder encontrar el valor real. En este caso nos salió entonces 162.8. Y ese es el valor que representa ese 30% de las estaturas más bajas. Ahora quiero el 40% de los estudiantes que son más altos. Para eso, si yo recuerdo, tendría que ver desde el decil 6 hasta el decil 10, que el decil 10 no se calcula porque es el dato más grande. Entonces lo que vamos a hacer es calcular el decil 6, que correspondería al valor de K6, que son 21 datos, n vale 21, dividido entre 10. Hacemos las operaciones y esto nos da 6 por 22 entre 10, que es 13.2. Quiere decir entonces que este decil 6 se encuentra entre la posición 13 y la siguiente, que es la posición 14. Entonces buscamos, es la posición 13 y la posición 14. Aquí, como podemos observar, ambas son iguales. Entonces, aquí ya directamente podemos saber que el valor va a ser 171, pero si lo quieres interpolar, de hecho lo puedes comprobar. Te quedaría 171 más, tomamos la más pequeña, ahora restamos las dos cantidades y multiplicamos por la parte decimal, que es 0.2. Aquí esto va a dar 0, multiplicado por esto pues va a dar 0, por lo tanto sale 171. Entonces vemos que aunque haga la interpolación sale 171, al hacer las dos cantidades iguales pues entonces no hay pierde, en este caso no sale 171. Entonces los estudiantes más altos van a medir desde 171 hasta 175, porque es el valor más grande y es el que representa al decil 10. Y pues eso sería todo por este video. Espero que te haya servido para saber cómo calcular los deciles y pues que estos ejemplos también te sean de utilidad para poder comprenderlo.